Nuestra casa es un lugar de oración. Somos CENTI, Centro Internacional de Teoterapia Integral. Hola, ¿cómo están? Confío en Dios que estén disfrutando de todas las bendiciones que Él tiene preparadas de antemano para todos y cada uno de ustedes. Hoy estaremos hablando de un tema que genera mucha curiosidad en el ser humano, entre tantos otros temas que van a crear curiosidad. Pero este sí les aseguro que despierta mucho nuestra curiosidad, y es el asesinato. Tal vez usted piense cómo una persona puede llegar a cometer estos actos tan viles, atentar contra otro, cruzar estos límites, dejarse llevar por esta clase de sentimientos. La criminología como disciplina es la encargada de develar por qué el ser humano mata, por qué el ser humano asesina. Y es así que estudian a las víctimas, el delito, al delincuente, y se encargan de proponer medidas de control social. Los especialistas dicen que la maldad forma parte de la condición humana. Ellos estiman que en cada ser humano hay un lado oscuro, pero también existe un lado predispuesto a la bondad y a hacer el bien. Es por esto que en muchos casos de personas que han asesinado, los especialistas descubren esa parte bondadosa, por llamarlo de esa manera, como el caso de los grandes genocidas de la historia, que en sus casos eran tiernos, eran amorosos con sus hijos, llegaban a jugar con ellos después de cometer los más crueles y atroces asesinatos. Pero yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, nuestro manual de vida, donde podemos hallar acerca de este comportamiento tan inexplicable a nuestra mente humana. Hoy estaremos hablando sobre por qué matas a tu hermano. Y para esto debemos ir al libro de Génesis. En nuestro programa anterior vimos la historia de la creación en los capítulos 1 y en el capítulo 2. En el capítulo 3 vimos cómo entró el pecado en la raza humana, y en este capítulo veíamos la raíz del pecado. Pero en Génesis capítulo 4, que es el que vamos a ver el día de hoy, vemos el fruto del pecado, y de aquí es donde parte nuestro tema. Preguntémonos entonces, ¿qué tan malo es el pecado? Bueno, nuestros primeros padres, Adán y Eva, por su incredulidad, la desobediencia, el alejamiento de Dios, ellos acarrearon el juicio de Dios, de sí mismos y de toda la raza humana. Adán nos dejó una naturaleza bastante mala, y se revela en la historia de sus dos primeros hijos, de Caín y Abel. Adán y Eva a lo mejor no midieron las consecuencias de su pecado y la extensión de su acto de desobediencia, y cómo sumergieron a la raza humana entera en ese pecado y en esa miseria. Pero ellos empezarían a ver las consecuencias de ese acto, la maldad que generó ese pecado. Y esto lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 4, cuando nosotros vamos a los versículos del 1 al 2, que dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Cuando nació Caín, Eva dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Después nació el otro hijo, y leemos que después dio a luz a Abel. Y cuando vamos al versículo 3, dice la palabra de Dios que y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
llevó a un lugar designado una ofrenda para la adoración. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, encontramos en el versículo 4, encontramos lo siguiente, y dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel fue a Dios por la fe, pero Caín no fue de esa manera. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como lo encontramos en la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dios tuvo que haberle dicho sobre esto, o Abel nunca hubiera ido por la fe. Caín trajo del fruto de la tierra. No es nada malo en el fruto mismo. Caín no trajo sobras, trajo buenos frutos como ofrenda al Señor. Y continuando en Génesis, el capítulo 4, y vamos a leer entonces el versículo 4 al 5, que dice así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Usted puede pensar que no ve nada de malo en la ofrenda de Caín, pero vayamos a la epístola universal de Judas en el versículo 11, y allí encontramos que él nos habla que siguieron el camino de Caín, nos habla de los apóstatas, y él menciona que han seguido ese camino. Pero preguntémonos, ¿cuál es este camino? Primero, cuando Caín trajo su ofrenda a Dios, no vino por fe, vino por su propio criterio, y la ofrenda que trajo negó en primer lugar que el ser humano es malo. Dios ya había dicho que el camino de regreso a Él tendría que ser por medio de un sacrificio. El sacrificio debía señalar al Redentor que debía venir al mundo, y esa era la base en que debían ofrecer la ofrenda. No debían venir trayendo las obras de sus propias manos. Y como punto 2, el hombre estaba separado de Dios. Caín actuó como que todo estaba bien, y nada está bien ahora en la humanidad. La humanidad anda separada de Dios. Nosotros no nacemos como hijos de Dios, porque muchas personas creen y dicen eso, que todos somos hijos de Dios. El ser humano tiene que nacer de nuevo para llegar a ser hijo de Dios. Es un nacimiento espiritual. El ser humano, por lo tanto, es criatura de Dios, porque Él lo formó y porque Él lo hizo. Pero se hace acreedor a ser hijo cuando acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Caín rehusó reconocer que estaba separado de Dios, y simplemente uno ve las multitudes hoy en día que también rehúsan reconocerlo. Como punto 3, Caín negó el hecho de que el hombre no podía ofrecer buenas obras a Dios. Él creyó que podría ofrecerlas. Y en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, el versículo 5, mire lo que dice, y vamos a leerlo, y dice así: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vemos que la diferencia entre estos dos hermanos no era una diferencia de carácter. La diferencia estaba en la ofrenda que trajeron. Estos hermanos
tuvieron los mismos antecedentes, la misma herencia, el mismo ambiente. No había tanta diferencia entre ellos. No es que uno era malo y el otro era bueno. La diferencia se encuentra en la ofrenda. Es la ofrenda la que establece la diferencia entre los hombres hoy en día. Ningún cristiano debe mantener el criterio que es mejor que otro. Lo que realmente establece la diferencia es reconocer que es pecador, como lo es todo el mundo, y que necesita una ofrenda, necesita que alguien tome su lugar y muera por él. En la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 3, el versículo 25, dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y también encontramos en esta misma epístola, pero en el capítulo 10, en el versículo 3, que dice lo siguiente: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lamentablemente, este versículo describe la situación de muchas personas en estos días. Tratan por medio de una religión, por creer que con asistir a la iglesia o por las buenas obras se hacen aceptables a Dios. La justicia de Dios solo puede llegar por medio de Cristo Jesús, quien es el único que la puede proveer. Caín trató de llegar por su propia justicia. Dios da una segunda oportunidad a Caín y le dice en el capítulo 4 de Génesis que estamos estudiando, le dice en los versículos de 6 a 7, mire lo que le dice: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Nos podemos dar cuenta en estos versículos del enojo de Caín. Tan enojado estaba que luego pensó matar a su hermano. Detrás del homicidio siempre está el enojo. Nuestro Señor Jesús dijo que el enojo sin causa trae el mismo juicio y culpa que el homicidio. Tras el enojo siempre hay celos. Siempre uno ve que tras los celos hay orgullo. Y el orgullo espiritual quiere decir que no hay ningún sentido de pecado. La epístola de Santiago, el capítulo 1, versículo 15, lo describe de la siguiente manera: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vemos pues que Caín se enoja y ese enojo lo lleva a cometer homicidio. Pero, ¿qué había detrás de eso? Había celos y había orgullo. Dios le pregunta: si bien hicieres, no serás enaltecido, es decir, no tendrás la excelencia. El hijo mayor siempre ha ocupado el lugar de preeminencia y este hijo pensaba de pronto que iba a perder esa posición. Dios le dice entonces que no hay razón para pensar que él va a perder esa posición. Si hace bien, no hay razón. ¿Qué es lo que debe hacer para que todo esté bien? Debe traer a Dios lo que ha aceptado de parte de Abel. Llegar ante él y reconocer que es pecador. Pero como nos podemos dar cuenta, Caín estaba muy enojado. En la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, el versículo 12, mire lo que encontramos. Dice así: no como Caín,
que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dios dijo: si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Hacer bien es presentarnos a Dios como se presentó a Abel. Miremos entonces cómo Caín da muerte a su hermano Abel. Y continuamos mirando en Génesis, que es nuestro pasaje de hoy, el capítulo 4. Pero entonces vamos ya a leer los versículos del 8 al 10, que dice de la siguiente manera. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vemos cómo responde Caín. Él respondió de una manera grosera, una manera indiferente, tratando de encubrir su crimen. Pero la palabra de Dios dice que no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Todo ha de ser manifestado en la presencia de Dios. Lo mejor es ir a su presencia, confesar. No podemos escondernos de Él. Y eso es exactamente lo que Caín trató de hacer. Por eso vemos su contestación tan grosera. Dios dice que la sangre de Abel clamaba a él desde la tierra. Esto también lo encontramos en la epístola de Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 24, que dice de la siguiente manera: nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel habla del homicidio cometido. La sangre de Jesucristo habla de la redención y la salvación. Si la carga de Caín era tan grande, ¿por qué no se volvió a Dios? ¿Por qué no se apropió de su amor y se refugió en sus brazos? Si ustedes leen los versículos siguientes, él dice que se escondería de la presencia de Dios. Sin embargo, también podemos ver que Dios lo protege. Las obras de Caín manifestaron su naturaleza perversa. Y acá vemos el primer asesinato que aparece en las Escrituras. El Señor Jesucristo describió que la depravación humana halla su asiento en el corazón, debido a que el pecado es un principio que halla su asiento en el centro de la vida interna del ser humano, contaminado por ello todo el círculo de sus acciones. Y Él lo expresó claramente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, de los versículos 19 al 20. Él expresó acerca de esto, que dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. El término corazón tiene diferentes connotaciones. Puede referirse al órgano del cuerpo, pero también se refiere al fuero interno del ser humano, su propia persona. Dios nos dice en su palabra, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 30, versículos 14, que dice así, lo siguiente: porque muy cerca de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón, para que la cumplamos. Como tal, es la fuente de todo lo que hace el hombre. Todos sus pensamientos, deseos,
palabras y acciones fluyen desde lo más profundo de su ser. El punto de enlace entre el espíritu y el alma es el corazón para cualquier comunicación. El alma usa la mente. La conciencia es la encargada de transmitir las órdenes de Dios en el momento en que deben ser obedecidas, acusar si ya se han desobedecido y dar testimonio si ya se obedecieron. La mente es la encargada de interpretar, traducir, razonar y hacer comprensible la voz de la conciencia para nuestra alma. Pero entre estos dos está el corazón, que no solo es el nexo entre ellas, sino que es el filtro. Si el corazón es puro, pasará toda tal como viene del espíritu al alma. Si no lo es, resistirá y entonces la mente comenzará a producir argumentos para tratar de convencer al yo de que sus órdenes dadas son justas y mejores que las que vienen del espíritu. Por lo tanto, el corazón prejuiciado corrompe la mente, o sea que la conciencia, la mente y el corazón trabajan juntos. Es por esto que nuestro corazón, como intermediario entre el alma y el espíritu, debe estar limpio y debe ser lo primero que debe ser sanado. Lo que por encima de cualquier cosa debe ser cuidado o guardado. Gracias a Dios por su maravillosa palabra que nos saca de tanta ignorancia junta. Cuando vamos al libro de Proverbios, el capítulo 4, y leemos los versículos del 20 al 23, que dice lo siguiente: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que sale de Dios es lo que trae vida a nuestro ser y por lo tanto medicina a nuestro cuerpo. Pero esta vida pasa a través del corazón. ¡Qué verdad tan extraordinaria! Lo vivimos diariamente cuando la hacemos parte de nuestra vida. Así como nuestro corazón es el manantial de la vida de Dios, también del mismo sale el pecado que contamina al hombre. Pero la palabra de Dios nos enseña que ninguna persona logra entender ni conocer su propio corazón. Y eso lo encontramos en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 17, los versículos del 9 al 10, cuando nos habla: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ni usted ni yo sabemos lo que hay en nuestro corazón, las verdaderas intenciones que tenemos dentro y que motivan nuestros actos, palabras y pensamientos. Debido a esto, hay muchas personas que terminan haciendo cosas que luego se preguntan: ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hicieron? Que no era la intención de hacer daño a alguien, no era la intención de matarlo, no era la intención de herirlo, no era la intención de ofenderlo, no era intención de pelear, no era la intención de maldecir, no era la intención de insultar. Es por esto que el Señor nos pide en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, y nos dice en el versículo 26, nos dice que entreguemos nuestro corazón a Él. Él nos dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos.
Él quiere tener el control de nuestra vida y que ya no seamos como niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error o siendo de doble ánimo, inestables en nuestro caminar. Dios hoy le dice: dame, hijo mío, dame, hija mía, tu corazón. La pregunta es, ¿se rehúsa usted hoy a entregarle su corazón a Dios, sabiendo que de su corazón mana la vida? Que lo que sale de Dios es lo que va a traer vida a todo su ser. Yo le invito para que usted le entregue su corazón a Dios. Si no lo ha hecho, si usted ya le entregó su corazón a Dios, le invito para que oremos y para que le diga a Dios que siga formando, que siga tomando el control de su vida. Cada oración que hacemos delante de su presencia, de sincero corazón, el Señor escucha. Por eso, hoy yo le invito que nos dispongamos a hacerlo y vamos a orar. Vamos a decirle: Padre misericordioso, me acerco a tu presencia con un corazón quebrantado ante ti. Hoy quiero entregarte mi corazón. Yo necesito que tú lo sanes. Tu palabra dice que de mi corazón mana la vida. Debe ser el manantial de la vida tuya en mí. Pero también me dices que de él puede salir todo aquello que no te glorifica, todo lo que puede contaminar mi vida si no cedo el control de él a ti. Dispongo mi corazón para ti, Señor, para que fluyan esos ríos de agua viva que deben correr por todo mi ser. Sana, limpia y libera, Señor, mi vida. Sienta hoy cómo el Espíritu Santo lo está haciendo. Aprópiese del amor sanador de Dios y sienta cómo Él sana toda herida. Recuerde en este momento ese acto maravilloso que Jesús realizó por su vida. Visualice ese acto de amor que hizo en la cruz. Él fue despreciado, fue humillado, fue rechazado al morir no solo por sus pecados, también lo hizo por sus dolencias y enfermedades. Lo hizo por cada uno de sus conflictos, de las marcas que trae del pasado, de las heridas que vivió en el vientre de su madre al nacer, en su niñez, en su adolescencia, en su edad adulta, al ser rechazado o ignorado. Pídele a Dios hoy que mire cada uno de esos conflictos y entienda que esos conflictos quedaron en la cruz, allí con Él, y que usted fue sanado totalmente en Cristo Jesús. Tal vez usted ha cometido delitos, tal vez agredió, tal vez insultó, tal vez ofendió y hasta pudo asesinar a alguien, enceguecido por todos esos sentimientos y conflictos. Pero hoy Dios le pide su corazón. Él perdona todos sus pecados y transgresiones porque le ama, porque Él es un Dios misericordioso y perdonador y Él quiere guiar su vida de aquí en adelante. Dele gracias a Dios porque Él ya lo hizo por usted. Ahora usted está llamado a disfrutar del Cristo resucitado, a vivir la verdadera vida, la vida a la que Él nos ha llamado. Dios hoy lo está sanando porque lo ama y quiere que usted vuelva en amistad con Él. Recuerde que Dios está a su lado. Ya usted no está solo, ni desamparado, ni sola, ni desamparada. Él le ha dado un nuevo corazón conforme a ese diseño original con el que le creó. Bendígalo con todo su corazón y dele gracias porque Él hoy toma el control de su vida. Bendígalo, exáltelo y reconozca que Él es el Dios de su vida. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Gilberto
para que te conectes más con nosotros.